Hey, mi gente, buenos días, que la gracia del Dios Todopoderoso me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Hoy es martes 4 de febrero del año 2020. Con ustedes está su amigo y hermano Lenín Pérez, técnico en gestión de riesgo, manejo de crisis y respondedor a desastres, emergencias y materiales peligrosos. Hoy vamos a tratar el tema de cómo crear un plan de emergencia familiar, ya que muchos quizás han escuchado qué es un plan, pero quizás no tienen las herramientas necesarias para aprender a hacer un plan. Y vamos a tratar de ayudarle. Quizás lo que le instruye aquí le ayude a desarrollar un plan de emergencia familiar. Vamos a ver, presten atención a las cosas. ¿Cómo hacer un plan de emergencia familiar? Bueno, una emergencia puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Y si preparas un plan de emergencia familiar, aumentarás tus posibilidades y la de tu cercano de sobrevivir a cualquier incidente. Sobrevivir, O sea, es luchar contra el fenómeno o la emergencia. No es que la va a eliminar. Ahora, ¿qué es un plan de emergencia? Bueno, un plan de emergencia es una lista de tareas, recursos y pasos previamente definidos, que en caso de emergencia seguirá una o más personas con el objetivo de reducir los riesgos a la salud y minimizar los daños. Lógico. Entonces, un plan de emergencia, vamos a decir, un macro plan, lleva un proceso bastante grande. Un plan de emergencia empresarial lleva otro proceso grande. Ahora, un plan de emergencia básico a nivel familiar tiene otros procesos. Es por eso que vamos a enseñarte los 8 pasos para crear un plan de emergencia familiar. Sigue prestando atención a estas informaciones. Paso número 1. Paso número 1 que debes hacer para crear un plan de emergencia. Haz una lista con todos los datos de quienes integran la familia. Considera la siguiente información: nombre y apellido, lógico, sexo, edad o fecha de nacimiento, enfermedades, crónica, no crónica, cuidados especiales, desplazamiento de individuos, si usa silla de ruedas, si no, si tiene problema en la vista, si tiene problema en el oído, o sea, para escuchar. Eso tiene que tenerlo bien contemplado. Medicamentos. Si hay personas que utilizan medicamentos especiales en el hogar. Contraindicaciones médicas en caso de. Otros datos. Grupo sanguíneo, número de identificación, o sea, número de cédula, entre otros. Y los números de contacto. Ese es el primer paso, Debes de tener una lista, aunque quizás, como son miembros de la familia, quizás hay datos precisos que uno tiene. Es importante guardar este tipo de listado para cualquier evento, porque a veces hay cosas que nos escapan. Segundo paso, identificar las amenazas. ¿Pero qué es una amenaza? Bueno, una amenaza, vámonos al caso de los huracanes. Para la República Dominicana, el huracán es una amenaza, porque es un fenómeno de la naturaleza normal. Ahora, una pregunta. Los huracanes causan desastres, es verdad. Y son desastres de la naturaleza, también es verdad. Pero si un huracán está en el mar solo, sin casa, sin nada, solo, a la deriva en el mar, simplemente es un fenómeno de la naturaleza, no un desastre natural, porque en el mar no va a causar ningún daño. No sé si me entendieron en esa parte. Las amenazas son aquellos elementos, vamos a decir, grandes, que pueden traer consecuencias devastadoras o no hacia un sector, provincia, municipio o país. ¿Me entienden? Entonces,
Lo primero que vamos a hacer con las amenazas es observar la vivienda y su contexto, o sea, nuestro entorno y la condición física de nuestra vivienda, la característica de nuestra vivienda. Materializar y categorizar dónde está emplazada. Bueno, lo que quieres haber dicho es ubicar exactamente dónde estamos, qué terreno tenemos, es fértil, es fuerte, antes, no simplemente para un huracán, estamos hablando también para un fuerte sismo. Evalúa sus condiciones internas, muy importantes, si es de madera, si es de bloc, si es de concreto, si tu techo es de zinc o es de concreto, si es más de un nivel. Es importante evaluar a lo interno de la edificación, identificando posibles amenazas dentro de ella. Pon especial atención a los lugares donde se almacenan materiales peligrosos, cloro, desinfectante, aquellos químicos que utilizamos para herbicidas, por ejemplo, veneno, esos tipos de cosas son materiales peligrosos. Esos lugares deben ser identificados y señalizados para que en caso de estemos claros de que en esa zona existen materiales peligrosos o inflamables por igual. Es típico que en República Dominicana nosotros almacenemos cloro con trementina, con esos elementos inflamables, también con desinfectantes y herbicidas y todo eso. Nosotros por costumbre almacenamos todo eso juntos porque entendemos que ahí van todos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Que a veces no leemos etiquetas y a veces el detergentes, o cualquier producto de esto inflamable, que dependiendo del grado de calor que puedan resistir, es la consecuencia que nosotros podamos recibir. Ojo con eso, Chequeé el estado general de las instalaciones eléctricas, muy importante. Muy pocas veces nosotros los dominicanos hacemos un refri de todas las instalaciones eléctricas. Nos mudamos en un lugar, qué sé yo, hacemos una instalación eléctrica y nunca después de la instalación eléctrica damos una evaluación del sistema eléctrico. Cómo está el sistema de cable, cómo están los breakers, cómo está distribuido perfectamente, en fin, esa parte la obviamos, excepto el día que tenemos un incendio y siempre decimos es un alto voltaje, pero hay que ver qué provocó el alto voltaje. Muy importante en esa parte. Las cañerías, o sea, las tuberías de agua. Si vives en un apartamento de más de un nivel y el equipo de GLP, o sea, de gas, es compartido desde un cilindro, vamos a decir, industrial, hacia la edificación entera, es bueno siempre verificar esa parte, las condiciones de la tubería y la instalación, y entre otras cosas. Reconoce el uso y distribución de espacio físico y vías de tránsito como pasillos y salidas. ¿Qué quiere haber dicho esto? El espacio físico es dónde está ubicada la edificación. Eso es muy importante, que conozca la dimensión de tu edificación y las rutas, o sea, los pasillos, la escalera, las puertas. Eso es muy importante evaluar. Pero también tenemos posibles amenazas dentro del hogar. Tenemos toma de corriente o deficientes o sobrecarga. ¿Qué quieres haber dicho con esto? Ojo. En nuestro país acostumbramos una regleta, un ejemplo, conectamos una regleta en nuestra habitación y a esa regleta le añadimos un sinnúmero de accesorios. Ejemplo, la caja de Wi-Fi, los 3 o 4 cargadores de tu teléfono, el televisor, el abanico, qué sé yo, la computadora, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Estamos llevando a una sobrecarga porque la capacidad de electricidad que puede emitir un tomacorriente, quizás tú le estás superando su capacidad de respuesta. Pero también añádele eso un blower. Cuando ustedes conectan un blower, fíjense cuando ustedes lo encienden cómo baja la luz en nuestros hogares, pero un microondas igual.
Entonces es bueno que si usted tiene un enchufe en la cocina destinado, por ejemplo, para el electrodoméstico estático, llámese la estufa, de esas que son eléctricas, y la nevera. Son electrodomésticos estáticos que se mantienen ahí, pero necesitan constante electricidad. Otros aparatos eléctricos que utilizamos que no son estáticos, puede ser el microondas, perdón, puede ser un cuchillo eléctrico, el exprimidor de fruta, que son elementos no estáticos, por lo que deben de tomar en cuenta esa parte. La sobrecarga en la electricidad. Presencia de obstáculos o muebles en vía de escape. Vía de escape son rutas de evacuación. ¿Qué pasa? Debe de evaluar tu ruta de evacuación, los obstáculos fijos y movibles. ¿Cuáles son los obstáculos fijos? Algún elemento que tú hagas que sea fijo, que no se pueda mover, como una columna, una pared, un adorno, que es fijo. Y los obstáculos móviles, ya sea un mueble, una silla, cualquier adorno que se pueda mover. Ojo con eso, para que tengas tu ruta de evacuación lo más limpio, clara y sin obstáculos posible. Ojo con esa parte. Acumulación de elementos en desuso en espacio exterior. O sea, en palabra dominicana, todo lo que tú no vayas a usar en un pasillo, trata de eliminarlo, para que puedas tener un pasillo o una ruta de evacuación lo más limpia posible. Para a la hora de hacer una evacuación rápida, dependiendo del tipo de incidente, puedas hacerla rápida, efectiva y sin ninguna lesión a ti o a otras personas. Objetos contundentes con riesgo de caer sobre camas, sobre ti, sobre lo que sea. Objetos contundentes pueden ser objetos que te puedan cortar. Lámparas, cuadros, accesorios que a veces las mujeres sufren de comprar y añadirlo a las paredes o algo, y en cualquier movimiento telúrico puede caer e impactarte a la cabeza. Ojo con eso. Paños o cortinas cercanas a fuego en cocina, chimenea, estufa, lo que sea. O sea, típicamente, como las mujeres viven decorando las cocinas, a veces utilizamos unos elementos en las cocinas, algunas pequeñas cortinas, algunos pequeños elementos plásticos de adorno. Se ven muy bonitos, pero pueden ser un conductor a un incendio o a un conato. Porque quizás usted lo pone muy cerca de la estufa o donde reciba constante calor, y puede hacer que en un momento determinado pueda provocar un conato o, peor aún, un incendio. Por eso esos tipos de elementos, cortina, plástico cerca de las estufas, por favor, aléjalo. Vamos a alejar esa parte. También tenemos lo que es salida de gases de combustión irregular en mal estado. ¿Qué quiere haber dicho es? Nuestra tubería de gas debemos de verificar. ¿Por qué? La condición del cilindro es muy importante. La condición del cilindro es muy importante. La tubería que esté adecuadamente instalada y el regulador de gas que esté perfectamente. Cualquier fuga pequeña, dependiendo si tú tienes ventilación o no en la cocina, una ventanita que la pueda abrir y el gas pueda disiparse, pero hay lugares donde las cocinas son cerradas y el gas se mantiene. Cuando encuentra la chispa de ignición, por ahí anda un video rodando de una señora que fue a prender una estufa y provocó
una pequeña defragación. Eso es producto a veces, puede ser, de un mal manejo o la falta de mantenimiento del mismo, ya sea de la tubería, ya sea del tanque, ya sea del regulador, ya sea de las hornillas, de la conexión propia de la estufa, entre otras cosas. Y fugas en cañería de gas o agua. Lo mismo estamos hablando, si tú tienes tubería de agua en tu casa que están representando alguna fuga de agua o de gas, corrige esa parte, que es muy importante. Porque a la hora de presentarse una emergencia, eso puede duplicarse y puede empeorarte más las cosas. También tenemos lo que es, dentro de las posibles amenazas en el hogar, asimismo identifica riesgos potenciales y amenazas externas. Ojo con esto. Riesgos potenciales y amenazas externas. Vamos a aclarar esa parte. Vámonos con las amenazas, para que ustedes entiendan el término de riesgo. Las amenazas, por ejemplo, el huracán es una amenaza y el huracán puede traer factores de riesgo. ¿Cuáles son los elementos que contiene un huracán? Lluvia y viento, ¿verdad? ¿Cuáles riesgos puede provocar las aguas que caen? Pueden provocar inundaciones o deslizamiento de tierra, ¿verdad? Los vientos, ¿qué pueden provocar? Caída de árboles, desprendimiento de techo o caída de postes de tendido eléctrico. Esos son los factores de riesgo que puede traer la amenaza. En el caso, un temblor de tierra es una amenaza. Ahora, ¿cuáles factores de riesgo puede traer un temblor de tierra? Son muchos. Puede ser, ¿cómo te digo? Rotura de avenida, colapso de vivienda o apartamentos, caos, entre muchas cosas. Por eso, las amenazas son aquellos fenómenos de la naturaleza que contienen sus factores de riesgo. Los huracanes, les acabo de explicar cuáles son los factores de riesgo que traen. Los temblores de tierra, sabemos cuáles son los factores de riesgo que traen. Los volcanes, las explosiones, porque también tenemos fenómenos de la naturaleza y fenómenos provocados por el hombre, donde interviene la mano del hombre, ya sea por descuido, ya sea por acción propia, o sea, que desee provocarle daño a otra persona, o pueblo, nación, etcétera, asunto de alto terrorismo, entre otras cosas. Posibles amenazas fuera del hogar, lo que estamos tratando acá, me explico. Propagación de incendios desde propiedades vecinas. Si tu casa está ubicada alrededor de muchas casitas de madera o normal, cemento y concreto, hay que ver, porque todo dependerá también de las condiciones en que el vecino trabaja. Porque de nada sirve que tú implementes un sistema de seguridad, por ejemplo, cuando el vecino, un ejemplo, en cuanto al dengue, que se dice que debe mantener cualquier objeto que almacene agua fuera de, limpiar, cloro aquí, cloro allá, pero si el vecino no lo hace, el vecino puede hacer que tenga un criadero de mosquitos y esos mosquitos te pasen a ti, y aunque tú hagas el sistema de seguridad, no te va a servir, porque tú tienes un contaminante al lado. Entonces, esa parte es bueno tenerla bien claro, que tú tienes a tu alrededor que te puede a ti provocar o puede ser una amenaza para ti. Inundaciones. Verificar si en el entorno en que tú vives, es propenso a inundaciones. Si tú vives cerca de ríos, arroyos o cañadas, o inundaciones por drenaje pluvial. Eso es muy importante evaluar. Aluviones, sismo. Lo primero que son impredecibles. No hay ningún terreno, ninguna casa preparada para resistir un sismo, porque el sismo dependerá de 3 elementos principales. Número 1, la magnitud.
o sea, la fuerza. Número 2, la intensidad, el tiempo que dura. Y número 3, la profundidad en que se detecte el sismo. O sea, mientras más profundo es, para nosotros es mucho mejor, porque la liberación de energía es muy poca, dependiendo de la magnitud. Y mientras más superficial, o sea, mientras más arriba es, más problemas tenemos porque la energía es más concentrada. Ojo con eso. Tsunami, dependerá si tú vives cerca de costas. Erupciones volcánicas, dependerá también si vivimos cerca de volcanes, entre otras cosas. Emergencia en industria o depósito de bodega cercano, lo que acabamos de decir. Debes de conocer tu entorno. Si donde tú vives hay cerca de una fábrica, ¿qué tipo de fábrica? Plástico, química, y cuáles amenazas puede traer hacia ti. Incendios forestales, si te encanta el campo y vives en el campo, pero también hay que tener en cuenta de que tú puedes tener una amenaza de un fuego forestal. Sequía, accidente de tránsito, si tu casa está ubicada cerca de una avenida principal, tú tienes muchos factores de riesgo. Entre ellos, puede ser un accidente múltiple, puede ser un vehículo que se salga a la carretera y impacte tu hogar, como mucho ha pasado. Puede ser que un vehículo un camión que esté transportando combustible, ya sea GLP o gasolina, tenga una fuga o un accidente cerca de tu hogar, y lo cual tengas que salir y evacuar tu hogar. Todos esos son factores de riesgo. Las amenazas en la carretera, el factor de riesgo es lo que pueda suceder en ella. Y huracanes. Entonces, también tenemos tormentas eléctricas, que un rayo pueda caer y provocar algún daño externo o una lesión a cualquier familiar o algo. Número 3. Defina zonas seguras, lugares de protección y vía de escape, o sea, puntos de encuentro. La ruta de evacuación y dónde nos podemos proteger en nuestro hogar, dentro, a lo interno. Establece lugares de menor peligro, tanto al interior como al exterior de la vivienda. Señale las rutas de evacuación, zonas de seguridad y puntos de encuentro. Lugares de protección dentro de nuestro hogar. Los lugares de protección dentro de nuestro hogar dependerá de la característica de nuestro hogar. Me explico. Si vives en una casa de madera y tú tienes un sismo, cualquier lugar en una casa de madera es seguro. Claro, debes de autoprotegerte. Proteger lo más importante de nuestro cuerpo, que es la cabeza, para evitar cualquier lesión. Pero la lesión es mínima, porque estamos hablando de madera que puede caer, claro. No es que no te pueda provocar un daño permanente o una lesión grave. Pero cuando digo que es mínima, es porque el elemento que se utiliza en una casa de madera o una casa de bloque es muy diferente. Por tanto, la lesión será menor. Pero en una casa ya de cemento y concreto, habría que evaluar, porque ya la cosa es diferente. Corresponde a lugares al interior de la vivienda que ofrecen menor exposición al peligro. Por ejemplo, salida a dormitorio, quiere decir los marcos. Para sismos son muy buenos. Salas, todo dependerá de la característica de nuestro hogar. Los pasillos también dependerán de la característica del hogar. Los baños es un lugar también muy adecuado para eso. ¿Por qué los baños para sismo? Bueno, al ser pequeño, siempre están rodeados de muchas columnas, y si hacer espacios pequeños pueden, a la hora de cualquier colapso o algo, puede haber unos espacios que le pueden salvar la vida
lo cual siempre esos espacios a la hora de un colapso de una edificación son los espacios que los rescatistas identifican. Eso en cuanto a lugares de protección. Zonas seguras. Sectores al exterior de la vivienda que no representan riesgos mayores para las personas. O sea, si estamos en la calle o en el frente de nuestra casa, hay que identificar lugares seguros donde usted puede ir ahí. Pasó el evento, un movimiento telúrico, usted va a ese punto. Pero ese punto es seguro porque no tiene cables de alta tensión encima de usted, no tiene árboles, no tenga ningún peligro lateral que pueda caer encima. Siempre se busca espacios abiertos, parques, áreas abiertas donde no haya ningún tipo de peligro. Patio exterior, antejardín, parque o plaza cercana, o sea, esos espacios abiertos que siempre se ven donde no hay ningún tipo de peligro. Vía de evacuación o rutas de salida, muy importante en esta parte. Son aquellos espacios que sirven de tránsito para evacuar la vivienda. Reitero, todo dependerá de la característica de nuestros hogares. Si usted vive en un primer nivel, la ruta de escape no será igual que el que vive en el tercer piso. Cuarto, quinto, sexto, imagínese el que vive en el 20. Tiene que agotar un proceso diferente al que vive al primero. Por eso las rutas de evacuaciones varían. Primero, depende de la amenaza, depende de los factores de riesgo que tú tengas y dependerá de la característica de tu hogar, de tu industria, colegio o universidad. Siempre recuerden esta parte. Si tú vives en un edificio de más de 3 niveles y en tu edificio hay una escalera que está fuera del edificio, o sea, pegada al edificio, esas escaleras se le llaman escaleras de incendio, de evacuación para incendio, no para sismo. Si ocurre un sismo, la recomendación es que evacúes por las escaleras internas del edificio, o sea, las que son propias del edificio, no por las que ya fueron añadidas. Si hay un incendio, esa es la escalera recomendable, porque te aísla de lo que es el fuego. Pero si es un sismo, no te recomiendo utilizar esas escaleras porque son escaleras para prevención de incendios. El nombre lo dice, escalera para evacuación de incendio. Y tampoco en caso de sismo, no, si estás cerca de un ascensor o vives en un edificio, no utilice los ascensores, por favor. Continuamos con vía de escape o ruta de evacuación externa, hacia afuera. Lo ideal es que la ruta de evacuación llegue hacia un punto donde tú estés seguro, donde tú no tengas ningún tipo de obstáculo en el camino, que te garantice el traslado seguro desde un punto A a un punto B. Muy importante en esa parte. Punto de encuentro de reunión, sencillo. Se trata de un lugar específico donde acordarán encontrarse en caso de un desastre o una evacuación. Todo lo de la familia deben saber dónde está nuestro punto de encuentro. Si vas a una empresa que haya trabajado el plan de seguridad ocupacional, verás un letrero que dice punto de reunión. Ese es el punto donde está establecido en caso de una evacuación donde ustedes se van a reunir. Por lo tanto, es importante de que cada uno de los integrantes familiares en mi hogar o en tu hogar conozca el punto de reunión. Tenemos como punto número 4, dentro de los 8, dibuja un plano de la vivienda. Es importante que tengas un plano de la vivienda, ya sea hecho a mano por ti o
por un profesional, por un arquitecto. Dentro de ese plano debe de elaborar un mapa simple de cada piso de tu vivienda, mirándolo desde arriba. Identifica todos los sectores de la casa: dormitorio, comedor, baño, pasillos, escaleras, patio, etc. Incorpora posibles elementos exteriores de importancia, por ejemplo, pozo de agua, letrina, bodega, o sea, almacenes, cisterna, tinaco, si tú tienes un tinaco encima de la casa o no, si tiene garaje, todo eso debe de identificarlo dentro del plan. Señaliza en el plano con un color cada zona. Lugares de protección, es recomendable ponerlo verde. En zonas que realmente tú hayas identificado que existen menores factores de riesgo, es recomendable ponerlo de verde. Vía de evacuación podría ser azul o verde igual, dependiendo de las leyes establecidas en cada país. Cada país tiene una ley diferente. Y zona de peligro, el nombre lo dice, debe ser automáticamente color rojo dentro del hogar. Identifica con símbolos en qué lugar se encuentra el tablero de energía eléctrica, llaves de paso de agua, gas y el kit de emergencia, extintor, etc. O sea, es recomendable que si tú tienes un panel eléctrico en la casa, ponerle el sello que lleva de electricidad a ese panel, identificando de que existe corrientes eléctricas ahí. Si son las llaves que tú guardas cerca de la puerta, en el pasillo o donde tú las guardes, es bueno identificarlas con un pequeño calcomanía, principalmente que sea reflectiva, para identificarlo rápidamente. Si es gas, agua, siempre identificarlo por esa parte. Ubique el plano terminado en un lugar visible para todos. O sea, siempre es bueno poner el plan de la ruta de evacuación en un lugar visible, donde no solamente tú, sino cualquiera que llegue a visitarte pueda visualizar el mapa y pueda rápidamente aprender hacia dónde están las rutas de evacuaciones y los lugares seguros. Es muy importante todo eso. Por eso la definición de los colores entre verde, azul y rojo. Perdón, verde, amarillo y rojo, pero todo dependerá de las leyes, de los protocolos o el regimiento que tenga cada país. Todo dependerá de esa parte. Paso número 5. Definir los roles de cada uno de la familia. Identifica un listado de tareas necesarias de ejecutar ocurrida una emergencia. O sea, identifica un listado, haz un listado de cada uno de los miembros. A la hora de ocurrir una emergencia, pueda hacer una acción y sea responsable de esa acción. Posible tarea. Traslado de mascota. Si tú tienes mascota en tu casa, ¿quién será el responsable de evacuar o sacar esos animales? ¿Será la llave de paso? Cortar la energía eléctrica. ¿Quién será el responsable de cortar la energía eléctrica? ¿Quién en su momento va a cerrar la casa? ¿Quién es responsable de guardar todas las llaves? Contabilizar los integrantes, o sea, ¿quién cuenta los integrantes de la casa? Apoyar el desplazamiento de quienes lo necesiten, o sea, apoyarse uno con el otro aquellos que no puedan evacuarse por sí mismos, salir hacia la ruta de evacuación por sí mismos. Aquellas personas que tienen alguna discapacidad, alguna enfermedad o alguna lesión, deben de autoayudarlo. Portar kit de emergencia. ¿Qué es un kit de emergencia? Bueno, un kit de emergencia puede ser una mochila de 72 horas, donde esa mochila te garantice la sobrevivencia personal durante 72 horas.
ya sea con comida perecedera, perdón, no perecedera, principalmente enlatada, así como también puede ser algunos medicamentos que se utilicen de forma especial, entre otras cosas. Y también dentro de ese kit debe de incorporar cualquier documento de importancia que tú entiendas, ya sea el título de la casa, ya sea algún documento de importancia que tú entiendas que debe de estar dentro de ese kit. Pedir ayuda a vecinos familiares en caso de ser necesario. Y avisar al servicio de emergencia o al Sistema Nacional de Emergencia o cualquier institución cercana a usted que pueda, en caso de que usted requiera alguna ayuda, activar el Sistema Nacional de Emergencia. Punto número 6. Establece un directorio de contacto de emergencia. Muy importante. Hoy en día la tecnología nos permite comunicarnos a diario con nuestros seres queridos. Por tanto, es importante establecer un directorio de contacto de emergencia, pero yo voy mucho más allá. Estratégicamente debemos de establecer en WhatsApp un grupo familiar, en Facebook por igual, o cualquier otra redes. Debemos de crear grupos para la hora de que ocurra algo. Tenemos un punto o un sistema de comunicación que nos garantizará de que el mensaje nos llegará. Pero también es muy importante que a la hora de que uno o dos o varios familiares se separen, ya tenemos establecido una vía de comunicación donde yo puedo informar directamente a la familia si estoy bien, si no estoy bien, si necesito ser trasladado a otro punto, etc. Por eso es muy importante establecer un sistema de alarma de comunicación para familia. Hoy en día la tecnología no permite hacer eso. Y en muchas familias quizás lo están haciendo, ya lo han hecho. Pero ¿y tú qué esperas para hacerlo? Punto número 7. Arma un kit de emergencia. Dice, emplea una mochila con capacidad suficiente para aportar elementos de emergencias que permita mantenerte durante al menos 72 horas o todo el grupo familiar. Sería entonces una maleta familiar. Pero lo que quiere dejar dicho es con el kit familiar es que si somos 5, debemos de tener la comida suficiente para los otros 5, disculpen los ruidos, para los 5 sobrevivir durante 72 horas. Eso conlleva alimentación, agua y medicamentos. Alimentación, comida no perecedera, principalmente enlatada, chocolate, cosas así que no envejezca rápido y no se daña rápido y que no necesite refrigeración y cosas por el estilo. El agua puede ser botellones, pueden ser falos de agua, puede ser entre otras cosas. En fin, todo dependerá. Y los medicamentos, aquellos medicamentos especiales que ya una persona tenga medicada para diabetes, para corazón, para una enfermedad ya o un tratamiento médico que esté llevando. Bien. Punto número 8, muy importante. Haz ejercicio constantemente sobre el plan de emergencia familiar con todos los integrantes de la casa. Periódicamente, ya sea cada 3 meses, 6 meses, un año, es bueno que todos ensayen para que a la hora de ocurrir cualquier evento puedan ellos ya conocer punto por punto las vulnerabilidades, los factores de riesgo y todas esas cosas. Cuando un actor ensaya constantemente una obra, le sale perfecto. Finalmente, mantente al tanto de las recomendaciones de las instituciones oficiales de tu país. O sea, las informaciones que las instituciones emiten a nivel del país entero. Por ejemplo, en la República Dominicana, la institución oficializada para emitir cualquier boletín informativo o preventivo, en este caso por él, es el Centro de Operaciones de Emergencia.
puede ser también la defensa civil, entre otros. Pero es recomendable de que siempre esté atento a las informaciones que recomienda en tu país las instituciones correspondientes y oficializadas. Bien, ¿cómo prepararse para un terremoto? Bueno, si hacemos los procesos de los 8 pasos, podría estar más preparado y te ayudará a defenderte más de los fenómenos. No es que tú vas a evitar lesiones, no es que tú vas a evitar de que tu casa no colapse, no. Tú te estás preparando para luchar con el fenómeno, para sobrevivir. Ojo con eso. Disculpen los inconvenientes, los ruidos, etc. Pero nada, estos han sido los tips de prevención de tu técnico, claro. Lenín Pérez, estamos siempre aquí disponibles para cualquier asesoría, cualquier información. Estamos disponibles 24 horas al 849-330-7310. Estamos empezando esta nueva etapa de tips de prevención a través de YouTube. Más adelante nos iremos adecuando a la tecnología para poner los numeritos debajo, las imágenes, la doble pantalla donde yo pueda presentar mi presentación y al mismo tiempo le pueda hablar. Todo eso vendrá más adelante. Les reitero, disculpen los inconvenientes, pero es empezando que estoy en esto, con el único objetivo de orientar y que mi palabra llegue. Así que muchísimas gracias por prestarme atención. Dios le bendiga y esto será hasta una próxima. Bye.